¿Alguna vez te has detenido a pensar si el cristianismo que conocemos hoy, con sus iglesias, sus dogmas y su historia, es realmente lo que Jesús imaginó cuando caminaba por las polvorientas tierras de Galilea? ¿O será que en algún momento, alguien tomó su mensaje y lo transformó en algo completamente diferente? Hoy vamos a adentrarnos en una idea que sacude los cimientos de la tradición, la crítica del filósofo Baruch Spinoza al apóstol Paulo. Spinoza, un pensador audaz del siglo XVII, acusó a Paulo de haber traicionado la esencia pura y simple de las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿qué significa traicionar un mensaje espiritual? ¿Cómo puede un hombre que vivió siglos después de Cristo tener la osadía de cuestionar a uno de sus apóstoles más influyentes? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, donde la historia, la filosofía y la fe se cruzan, y donde tú mismo podrías terminar cuestionándote todo lo que creías saber. Imagina por un momento el mundo del siglo XVII, una época de revoluciones y cambios. En Ámsterdam, una ciudad que hervía de ideas nuevas, vivía Baruch Spinoza, un judío sefardí de origen portugués cuya mente brillante lo llevó a ser expulsado de su comunidad por hereje. ¿Por qué? Porque Spinoza veía el universo de una manera que pocos podían aceptar. Para él, Dios no era un rey sentado en un trono celestial, sino la propia naturaleza, una fuerza impersonal que seguía leyes eternas e inmutables. Desde esta perspectiva, Spinoza miró hacia atrás, hacia los orígenes del cristianismo, y lo que vio lo inquietó profundamente. Allí estaba Paulo, el apóstol que había escrito cartas incendiarias y fundado comunidades por todo el Mediterráneo, moldeando una religión que millones seguirían. Pero para Spinoza, Paulo no era un fiel seguidor de Jesús, sino alguien que había torcido su mensaje hasta convertirlo en algo irreconocible. ¿Cómo llegó Spinoza a esa conclusión? Para entenderlo, primero tenemos que retroceder aún más, a los días en que Jesús predicaba y Paulo aún era Saulo, un hombre muy diferente. Piensa en Saulo de Tarso, un fariseo apasionado, un defensor feroz de las leyes judías, alguien que veía a los seguidores de Jesús como una amenaza peligrosa. Este Saulo recorría los caminos con un propósito claro, detener a esos primeros cristianos que se reunían en secreto, que hablaban de un maestro crucificado que había cambiado sus vidas. Pero entonces, en un instante que resuena a través de los siglos, algo ocurrió en el camino a Damasco. Una luz cegadora, una voz que lo llamó por su nombre, y Saulo cayó de rodillas. Cuando se levantó, ya no era el mismo, ahora era Paulo, un hombre con una misión divina. ¿Qué tan poderoso debió ser ese momento para transformar a un perseguidor en un predicador? Las cartas de Paulo, escritas con una intensidad que aún nos llega, cuentan esa historia. Él se convirtió en el apóstol de los gentiles, llevando el nombre de Jesús a tierras lejanas, desde Antioquía hasta Roma. Sin embargo, Spinoza no veía en esto un acto de fidelidad, sino una distorsión. ¿Por qué? Porque, según él, el Jesús que Paulo predicaba no era el mismo que había caminado entre los humildes de Galilea. Ahora, trasladémonos a esos días en Galilea, hace más de 2000 años. Imagina a Jesús, un carpintero de Nazaret, rodeado de pescadores, campesinos y marginados, hablando con una autoridad que no venía de títulos ni riquezas, sino de algo más profundo. Sus palabras eran simples, pero cortaban como un cuchillo: ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona a quienes te ofenden, no juzgues y no serás juzgado. ¿No te parece increíble que un mensaje tan directo haya llegado tan lejos? Jesús no predicaba en templos majestuosos ni escribía tratados complicados. Él hablaba a las multitudes en las laderas, usando parábolas que cualquiera podía entender: el buen samaritano, la semilla de mostaza, el hijo pródigo. Pero, ¿era eso todo lo que Jesús quería transmitir? ¿Un conjunto de enseñanzas éticas para vivir mejor, o algo más grande que Spinoza no quiso ver? Para Spinoza, la respuesta era clara. En su mente racional, Jesús era un profeta de la ética, un hombre cuya genialidad estaba en usar su imaginación para enseñar verdades universales. Los milagros, como caminar sobre el agua o resucitar a Lázaro, no eran hechos reales para Spinoza, sino símbolos, historias diseñadas para inspirar. La resurrección misma, ese pilar del cristianismo, era para él una metáfora, no un evento histórico. Pero, ¿y si Spinoza estaba equivocado?
¿Y si Jesús realmente se veía a sí mismo como algo más que un maestro, como el Mesías que los judíos esperaban? Aquí es donde Paulo entra en escena, porque él tomó esas palabras simples de Jesús y las convirtió en algo mucho más grande, algo que Spinoza no podía aceptar. Piensa en Paulo después de su conversión, viajando por el Imperio Romano con una energía incansable. En ciudades como Corinto, Efeso y Tesalónica, él no solo predicaba, sino que construía. Fundaba comunidades, escribía cartas llenas de fuego y pasión, explicando quién era Jesús y qué significaba su vida. Para Paulo, Jesús no era solo un guía moral, era el Hijo de Dios, el Cordero sacrificado cuyo sufrimiento redimió a la humanidad del pecado. ¿De dónde sacó Paulo estas ideas? En las palabras de Jesús, como el reino de Dios está cerca o nadie viene al Padre sino por mí, Paulo vio algo divino, un plan cósmico que iba más allá de las lecciones éticas. Pero, ¿estaba esto realmente en el corazón del mensaje de Jesús, o fue Paulo quien lo inventó? ¿No te hace dudar que un hombre que nunca conoció a Jesús en persona haya definido tanto lo que creemos sobre él? Mira lo que pasó después. En el siglo I, las comunidades cristianas eran pequeñas, frágiles, un grupo de judíos y gentiles tratando de entender qué significaba seguir a un crucificado. ¿Sin Paulo, habrían sobrevivido? Él les dio estructura, les dio una teología, el pecado original, la salvación por la fe, la idea de que la muerte de Jesús era un sacrificio necesario. Mientras predicaba en plazas y sinagogas, mientras enfrentaba azotes y prisiones, Paulo estaba sembrando las semillas de una religión mundial. Pero, ¿era eso lo que Jesús había soñado? ¿Quería él una iglesia con líderes y reglas, o prefería una espiritualidad libre, sin ataduras? Spinoza diría que no, que las instituciones como la iglesia eran jaulas para el espíritu, que Jesús buscaba liberar a las personas, no encerrarlas en dogmas. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue Paulo un genio que salvó el mensaje de Jesús, o un traidor que lo sepultó bajo capas de teología? Avancemos en la historia. Después de Paulo, el cristianismo creció como un incendio forestal. En el año 313, el emperador Constantino lo abrazó, y lo que había sido un movimiento de marginados se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Con el tiempo, los concilios definieron doctrinas, los obispos ganaron poder, y las palabras de Paulo se convirtieron en escrituras sagradas. Pero, ¿qué quedó del Jesús de Galilea en todo eso? Spinoza, desde su taller de lentes en Ámsterdam, miraba este edificio imponente y veía una traición. Para él, la verdadera espiritualidad no necesitaba catedrales ni jerarquías, estaba en la razón, en el amor, en la libertad individual. Sin embargo, sin Paulo, sin esa estructura que él ayudó a crear, ¿habría llegado el nombre de Jesús hasta nosotros? ¿No es irónico que un mensaje de simplicidad haya necesitado a alguien como Paulo para sobrevivir al caos del tiempo? Entonces, llegamos al final de este viaje, o más bien, al inicio de una reflexión más grande. Spinoza y Paulo nos ofrecen dos espejos distintos para mirar a Jesús, uno lo ve como un maestro de la ética, el otro como el Salvador del mundo. ¿Quién tiene razón? ¿Traicionó Paulo el mensaje de Jesús al construir algo que él nunca pidió, o lo salvó al darle alas para volar? Tal vez la respuesta no sea tan simple. Tal vez dependa de lo que tú buscas en la fe, una guía para vivir mejor aquí y ahora, o una promesa de redención eterna. En un mundo donde las religiones aún dividen y unen, ¿no vale la pena preguntarnos qué significa realmente seguir a Jesús hoy? Déjame tus pensamientos abajo, porque esta historia no termina aquí, sigue viva en cada uno de nosotros. A continuación, presento los capítulos 4, 5, 6 y 7 del guión para la serie de YouTube Spinoza contra Paulo, el apóstol que traicionó el mensaje de Jesús, escritos en español latino con un tono accesible, provocador y reflexivo, siguiendo tus instrucciones. Cada sección se sumerge profundamente en la historia, utiliza preguntas retóricas para enganchar al público y explora el conflicto entre las visiones de Spinoza y Paulo sobre el legado de Jesús, sin mencionar divisiones de capítulos, con una narrativa fluida en primera persona, sin detalles de edición ni referencias a música. El texto supera los 7000 caracteres en total, asegurando un análisis histórico y filosófico detallado. Imagina que estás parado frente a dos puertas.
Una promete salvarte de un destino incierto, pero te pide que te entregues por completo a la fe. La otra te ofrece libertad absoluta, pero depende únicamente de tu capacidad para pensar. ¿Cuál eliges? Esa es la pregunta que nos persigue cuando ponemos a Paulo y a Spinoza cara a cara. Paulo, el hombre que llevó el nombre de Jesús a los confines del Imperio Romano, insistía en que nuestra salvación depende de creer en Cristo, de aceptar un regalo divino que no ganamos con nuestras acciones. Spinoza, el filósofo que desafió a su tiempo, decía que no necesitamos salvación externa, la verdadera libertad está en entender el universo con nuestra razón. Y en medio de este choque, está Jesús. ¿Qué quería Él para nosotros? ¿Un boleto al cielo o las herramientas para ser libres aquí y ahora? Vamos a sumergirnos en esta disputa, porque lo que descubras podría hacerte replantear todo lo que crees sobre la fe. Retrocedamos al siglo I, a las polvorientas calles de Corinto y Efeso, donde Paulo predicaba con una pasión que aún resuena. Sus cartas, como la que escribió a los romanos, son un grito: no somos salvados por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Para él, la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio cósmico, un acto que rompió las cadenas del pecado humano. ¿No te parece una idea poderosa? La idea de que no tienes que ser perfecto, solo confiar. Pero, espera un segundo, ¿no te hace dudar que esto también le da poder a quien decide qué significa creer correctamente? Paulo no solo predicó, él definió esa fe. En sus palabras, Jesús no era solo un maestro, sino el Hijo de Dios, el único camino al Padre. Pero, ¿de dónde sacó eso? Piensa en Jesús caminando por Galilea, hablando a pescadores y campesinos. Él decía: el reino de Dios está dentro de ustedes. ¿No suena más a una invitación a encontrar algo en tu interior que a un mandato para creer en un Salvador divino? Ahora, trasladémonos al siglo XVII, a una pequeña casa en Ámsterdam donde Baruch Spinoza pulía lentes y escribía ideas que lo convertirían en un paria. Para Spinoza, la idea de una salvación que viene de afuera no tenía sentido. En su libro Ética, él plantea algo radical: Dios no es un ser que te juzga desde el cielo, Dios es el universo mismo, una red infinita de causas y efectos que podemos entender con nuestra mente. La libertad, decía, no está en esperar un milagro, sino en comprender cómo encajamos en esa red. ¿No te recuerda un poco a lo que Jesús decía? La verdad los hará libres. Para Spinoza, Jesús era un profeta de la razón, alguien que enseñaba a vivir éticamente, no a adorar milagros. La resurrección, que para Paulo era la prueba definitiva de la divinidad de Jesús, para Spinoza no era más que una historia, un símbolo de esperanza, pero no un hecho. ¿Y si tuviera razón? ¿Y si Jesús nunca quiso que lo viéramos como un salvador, sino como un guía? Pero entonces, ¿por qué Paulo insistió tanto en esa cruz? ¿Fue un error o una genialidad? Dime, ¿tú qué crees, salvación por fe o libertad por razón? Avancemos un poco más, porque hay otro tema que no podemos ignorar: el amor. Si algo define a Jesús, es esa palabra. Amen a su prójimo como a sí mismos, dijo, y esas palabras todavía resuenan como un trueno. Pero, ¿qué significa amar de verdad? ¿Es un mandato divino, una virtud que cultivamos, o algo que surge naturalmente cuando entendemos el mundo? Paulo y Spinoza tienen respuestas muy distintas, y cada una nos lleva a un rincón diferente del alma humana. Vamos a explorar esto, porque como definas el amor podría cambiar cómo ves a los demás. Piensa en Jesús sentado en una colina, rodeado de una multitud que lo escucha embelesada. Sus historias eran simples, pero cortaban como un cuchillo. La parábola del buen samaritano no solo hablaba de ayudar a un desconocido, era un desafío a romper las barreras entre judíos y gentiles, entre amigos y enemigos. Amen a sus enemigos, dijo. ¿No te parece increíble que alguien pudiera pedir algo tan radical? Ese amor no era solo un sentimiento, era acción, compromiso, incluso sacrificio. Pero, ¿requería Jesús que creyéramos en Él para amar así? Mira lo que dice en los Evangelios: todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. Es como si el amor fuera su propia recompensa, no un pase para el cielo. Ahora, veamos a Paulo. En una de sus cartas más famosas, la que escribió a los Corintios,
él describe el amor de una manera que casi podemos recitar de memoria. El amor es paciente, es bondoso, no guarda rencor. Hermoso, ¿verdad? Pero hay un detalle, para Paulo, ese amor está ligado a la fe en Cristo. Él creía que solo a través de la gracia divina podemos amar de verdad, porque el amor humano, sin Dios, es imperfecto. ¿No te parece que eso limita algo que debería ser universal? Si el amor de Jesús cruzaba fronteras, ¿por qué Paulo lo ató a una creencia específica? ¿No habría sido más fiel dejarlo libre, como Jesús parecía hacerlo? Spinoza, desde su taller de lentes, veía el amor de otra manera. Para él, el amor verdadero no era un mandato ni una virtud religiosa, era una consecuencia natural de entender el universo. Él lo llamó amor intellectualis Dei, el amor intelectual por Dios, que no es un Dios personal, sino la totalidad de la existencia. Cuando comprendes que todo está conectado, que tú, los demás y el mundo forman parte de una misma realidad, amar se vuelve inevitable. ¿No es fascinante? Es como si Spinoza dijera que el amor no necesita iglesias ni altares, solo necesita una mente despierta. Pero, ¿es eso lo que Jesús quería? ¿Un amor racional, o uno que también abraza el misterio? Imagina a Jesús escuchando a Paulo y a Spinoza debatir. ¿A quién le daría la razón? ¿Al apóstol que convirtió el amor en una virtud cristiana, o al filósofo que lo vio como una verdad universal? ¿Y tú, cómo defines el amor? Sigamos adelante, porque ahora toca hablar de algo que divide a Paulo y Spinoza como un abismo, los milagres. ¿Alguna vez has sentido escalofríos al escuchar una historia imposible, como alguien caminando sobre el agua o resucitando de entre los muertos? Para Paulo, esos eventos eran la prueba de que Jesús era más que humano. Para Spinoza, eran ilusiones que nublaban la verdad. ¿Quién tiene razón? Vamos a retroceder en el tiempo para entender por qué esta diferencia es tan crucial. Imagina el siglo I, cuando los primeros seguidores de Jesús contaban sus historias. Los evangelios están llenos de milagres. Jesús cura a un ciego, calma una tormenta, resucita a Lázaro. Para las personas de esa época, esos relatos no eran solo cuentos, eran señales de que algo divino estaba ocurriendo. Pero, ¿qué significaban para Jesús? ¿Eran demostraciones de poder o solo formas de captar la atención para su mensaje? Mira la escena en que alimenta a 5.000 con unos pocos panes y peces. Los evangelios dicen que la multitud quedó asombrada, pero Jesús no se quedó a recibir aplausos, les habló del pan de vida, algo más profundo. ¿No te hace pensar que los milagres eran secundarios para él? Paulo, sin embargo, puso un milagro en el centro de todo, la resurrección. En sus cartas, él insiste, si Jesús no resucitó, nuestra fe es inútil. Para Paulo, ese evento no era solo una historia, sino la prueba de que Jesús venció a la muerte y abrió las puertas del cielo. ¿No es una idea que te da esperanza? Pero también te obliga a aceptar algo imposible de comprobar. Paulo no conoció a Jesús en vida, nunca vio esos milagros con sus propios ojos. Entonces, ¿por qué apostó todo a ellos? ¿Fue para convencer a las multitudes o porque realmente creía que sin milagres no había cristianismo? Ahora, cruza el tiempo hasta Spinoza. Él miraba los milagres y veía una trampa. En su tratado teológico político, argumenta que nada puede violar las leyes de la naturaleza, porque la naturaleza es Dios mismo. Un milagro, para Spinoza, sería como decir que Dios se contradice, algo imposible en su filosofía. Los relatos de curaciones y resurrecciones eran, para él, invenciones humanas, historias creadas para inspirar fe en quienes no podían pensar por sí mismos. ¿No es una crítica valiente? Pero también incómoda. Si quitamos los milagres, ¿qué queda de Jesús? Spinoza diría que queda lo esencial, sus enseñanzas éticas, su llamada al amor y la justicia. Pero, ¿es eso suficiente? ¿No necesitamos un poco de misterio para que la fe tenga vida? Imagina a Jesús frente a Spinoza, sonriendo. ¿Le diría que los milagres eran solo metáforas, o que sin ellos no habríamos escuchado su voz? ¿Qué opinas tú? Finalmente, llegamos al núcleo de todo, Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Un Padre celestial que te ama y te juzga, o una fuerza impersonal que mueve el universo?
Paulo y Spinoza no podrían estar más lejos en esta pregunta, y sus respuestas nos obligan a mirar a Jesús desde ángulos opuestos. Vamos a explorar esta última gran diferencia, porque aquí está el corazón del debate. Para Paulo, Dios era personal, un creador que envió a su Hijo para salvarnos. En sus cartas, él pinta a Jesús como el mediador, el puente entre la humanidad y un Dios santo. Todo su mensaje gira alrededor de esa relación: cree en Cristo y estarás con Dios. Piensa en cómo Paulo describe la cruz, un acto de amor divino, pero también de justicia. ¿No te impresiona cómo transformó una ejecución cruel en un símbolo de esperanza? Sin embargo, esa visión también trajo reglas, jerarquías, una iglesia que definía quién estaba dentro y quién fuera. ¿Era eso lo que Jesús quería? Él hablaba de Dios como Padre, pero también decía cosas como Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿No suena más universal, menos exclusivo? Spinoza, desde su soledad en Ámsterdam, veía a Dios de una manera que aún hoy desconcierta. Para él, Dios no era un ser con emociones o planes, era la sustancia infinita, la naturaleza misma, todo lo que existe. No hay un Dios que premia o castiga, solo leyes eternas que podemos entender con nuestra razón. ¿No es una idea liberadora? Pero también fría. Spinoza creía que Jesús captaba algo de esa verdad universal, que sus enseñanzas apuntaban a una ética racional, no a un culto a un Mesías. La idea de que Jesús era divino, como Paulo predicaba, le parecía a Spinoza un error, una forma de humanizar a Dios y alejarlo de su verdadera grandeza. Pero, ¿y si ambos están equivocados? ¿Y si Jesús veía a Dios como algo que no cabe ni en la teología de Paulo ni en la filosofía de Spinoza? Piensa en Jesús orando en Getsemaní, sudando sangre, pidiendo que pase de él ese cáliz. ¿Estaba hablando con un Dios personal, como Paulo creería, o buscando fuerza en algo más grande, como Spinoza imaginaría? Sus palabras, hágase tu voluntad, son un misterio. ¿Aceptación de un plan divino, o rendición a la inevitabilidad de la vida? Paulo diría que Jesús cumplió un destino cósmico, Spinoza, que enfrentó la realidad con coraje racional. ¿Quién captó mejor su espíritu? ¿El apóstol que lo convirtió en Salvador, o el filósofo que lo vio como humano? ¿Y tú, cómo ves a Dios después de escucharlos? ¿Alguna vez te has preguntado si una idea puede sobrevivir intacta cuando pasa de una mente a otra? ¿O será que cada interpretación, cada mano que la toca, la transforma en algo nuevo, para bien o para mal? Hemos caminado juntos por un sendero lleno de preguntas, siguiendo las huellas de Jesús, Paulo y Spinoza. Ahora, llegamos a un punto crucial: ¿traicionó Paulo el mensaje de Jesús al construir una religión que dominaría el mundo, o lo salvó al darle alas? Vamos a desentrañar este enigma, porque la respuesta no es tan sencilla como parece, y lo que descubras podría cambiar cómo ves la fe, la historia y hasta a ti mismo. Retrocedamos una vez más al siglo I, a esas comunidades frágiles que se reunían en casas, susurrando historias de un hombre crucificado que les había dado esperanza. ¿Sin Paulo, habrían sobrevivido? Él fue más que un predicador, fue un arquitecto. Sus cartas a los corintios, a los romanos, a los gálatas, no solo transmitían enseñanzas, creaban un sistema, una forma de pensar que unía a judíos y gentiles bajo una misma fe. Pero, ¿no te hace dudar que alguien que nunca conoció a Jesús en persona haya definido tanto lo que significa seguirlo? Paulo tomó las palabras de Jesús, el reino de Dios está cerca, y las convirtió en una promesa de salvación eterna. Él habló de la cruz como un sacrificio divino, de la resurrección como la victoria sobre la muerte. ¿Era eso lo que Jesús quería? Mira los evangelios, Jesús hablaba de perdonar 70 veces 7, de amar al enemigo, de vivir con humildad. ¿Dónde está la cruz en esas palabras? ¿No parece que Paulo añadió algo que Jesús nunca pidió? Ahora, piensa en Spinoza, siglos después, mirando ese edificio imponente que se convirtió el cristianismo. Desde su pequeña habitación en Ámsterdam, él veía una traición. Para Spinoza, Jesús era un maestro de la ética, alguien que enseñaba a vivir según la razón, no a adorar dogmas. La idea de un Salvador divino, de una iglesia que dictaba la verdad, le parecía una distorsión.
Pero, ¿y si Spinoza también estaba seleccionando lo que quería ver? Él, que rechazaba los milagros y veía a Dios como la naturaleza misma, ¿no estaba creando su propio Jesús, uno que encajaba con su filosofía? Imagina a Jesús frente a ambos, le diría a Paulo que fue demasiado lejos, o a Spinoza que no fue lo bastante lejos. ¿No es fascinante cómo dos hombres tan brillantes pudieron leer el mismo mensaje y llegar a conclusiones tan opuestas? Entonces, ¿qué significa traicionar? ¿Es tomar una idea y adaptarla para que sobreviva, aunque cambie? Paulo dio al cristianismo un cuerpo, iglesias, líderes, una teología que resistió persecuciones y conquistó imperios. Sin él, tal vez nunca hubiéramos oído de Jesús. Pero Spinoza nos recuerda el costo. Al construir ese cuerpo, Paulo pudo haber enterrado el alma de un mensaje que era simple, humano, universal. ¿No te parece que ambos tienen razón y ambos están equivocados? Paulo salvó a Jesús, pero quizás a costa de su esencia. Spinoza la rescató, pero tal vez ignorando su misterio. ¿Y tú qué piensas? ¿Es mejor preservar una idea pura, aunque se pierda, o transformarla, aunque deje de ser la misma? Avancemos un paso más, porque hay otra pregunta que no hemos tocado. ¿Qué hacemos hoy con el legado de Jesús, Paulo y Spinoza? Vivimos en un mundo donde la fe y la razón siguen chocando, donde las religiones dividen tanto como unen. ¿Podemos aprender algo de este debate antiguo para encontrar nuestro propio camino? Vamos a explorarlo, porque la historia no es solo pasado, es un espejo que refleja quiénes somos. Mira el siglo I otra vez. Las palabras de Jesús eran como chispas, pequeñas, pero capaces de encender un incendio. Él hablaba a los marginados, a los que no tenían voz, diciendo, bienaventurados los pobres, los que lloran, los que buscan justicia. Ese mensaje era peligroso, subversivo, porque desafiaba al poder, ya fuera romano o religioso. Pero cuando Paulo tomó esas chispas, las convirtió en un fuego organizado, una religión con reglas y estructura. Él predicó en sinagogas y plazas, enfrentó prisiones y azotes, todo para que el nombre de Jesús llegara más lejos. ¿No es admirable su entrega? Pero también cambió el tono, donde Jesús hablaba de amor sin condiciones, Paulo introdujo la fe como condición. ¿No te hace preguntarte si esa fue la única manera de mantener viva la chispa, o si algo se perdió en el proceso? Ahora, cruza los siglos hasta Spinoza. Él vivía en un mundo donde la religión ya no era solo fe, sino poder. La iglesia decidía qué pensar, qué leer, qué creer. Spinoza, con su pluma afilada, dijo, basta. Para él, Jesús no necesitaba iglesias ni altares, sus enseñanzas eran suficientes para guiarnos hacia una vida mejor. Pero, ¿no es curioso que Spinoza, al rechazar la religión organizada, también rechazara parte del calor humano que la fe puede traer? Él veía a Jesús como un filósofo, pero, ¿y si Jesús también era un poeta, alguien que hablaba al corazón tanto como a la mente? Piensa en la última cena, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Es eso pura razón, o algo más profundo, algo que ni Paulo ni Spinoza captaron del todo? Hoy, el debate sigue vivo. Hay quienes, como Paulo, encuentran en la fe una comunidad, un propósito mayor. Otros, como Spinoza, buscan la verdad en la razón, en la libertad de pensar sin ataduras. Pero, ¿y si Jesús no quería que eligiéramos un lado? Sus parábolas, como la del Hijo Pródigo, nos muestran que el amor no discrimina, que la verdad no excluye. ¿No sería esa la lección más grande? Que no necesitamos ser paulinos ni espinosistas, sino simplemente humanos, abiertos a aprender de ambos. ¿Qué harías tú con las palabras de Jesús hoy? ¿Las llevarías a una iglesia, a un libro de filosofía, o a las calles, donde todavía resuenan? Y ahora, llegamos al final de este viaje, pero no es un adiós, sino una invitación. Hemos seguido las huellas de Jesús, Paulo y Spinoza, y cada paso nos ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Traicionó Paulo el mensaje de Jesús? ¿O lo transformó para que llegara hasta nosotros? ¿Es Spinoza un hereje que nos liberó, o un soñador que no entendió el poder de la fe? Tal vez la verdad no esté en elegir un lado, sino en abrazar la tensión entre ellos.
Piensa en Jesús una última vez, caminando por Galilea, sus sandalias polvorientas, su voz suave pero firme. Él no dejó libros, ni iglesias, ni sistemas. Solo palabras que aún nos desafían: amen como yo los he amado. Paulo tomó esas palabras y las llevó al mundo, pero las vistió con teología, con reglas, con una cruz que no todos ven igual. Spinoza las desnudó, buscando su esencia, pero quizás olvidó que los humanos necesitamos más que razón para vivir. Ambos, a su manera, intentaron honrar a Jesús, y ambos, a su manera, lo cambiaron. ¿No es eso lo que hacemos todos con las ideas que amamos? Las interpretamos, las adaptamos, y a veces, sin querer, las hacemos nuestras. Mira el mundo hoy. Hay iglesias que citan a Paulo, filósofos que leen a Spinoza, y personas comunes que, sin saberlo, viven el amor que Jesús predicó. ¿No es increíble que un mensaje de hace 2000 años siga dando de qué hablar? La pregunta no es solo si Paulo traicionó a Jesús, sino qué hacemos nosotros con su legado. ¿Lo guardamos en un altar, lo debatimos en un aula, o lo llevamos a la vida, con todas sus contradicciones? Yo creo que Jesús sonreiría ante nuestras dudas, porque Él nunca quiso darnos respuestas fáciles, sino preguntas que nos hagan mejores. Entonces, dime, ¿qué significa para ti ser fiel a un mensaje como el suyo? ¿Es seguirlo al pie de la letra, o transformarlo para que viva en ti? Este camino no termina aquí, sigue en cada paso que des. ¿Hacia dónde te lleva?